Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Buenas noches y bienvenidos todos a nuestro estudio. Continuando con Génesis, la porción de esta noche se llama Vayishlach y él envió, que se encuentra en Génesis capítulo 32, verso 3 en su Biblia o verso 4 si está usando un Tanaj, hasta el capítulo 36, verso 43. Pero antes vamos a comenzar con la bendición de la Torah que dice así. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, oh Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, oh Señor, dador de la Torah. Amén. Como estaba diciendo, Vayishlach, que se puede traducir como y él envió, Génesis 32, verso 3 o 4 en su Tanaj, hasta el capítulo 36, verso 43. La vez pasada nos quedamos en que Jacob está saliendo de casa de Labán con toda su familia y está por encontrarse con su hermano Esaú. Y ocurren una serie de cosas muy interesantes, así que vamos a comenzar a leer, que dice en el verso 3 o 4, dependiendo que usted esté usando. Dice, envió Vayishlach Jacob emisarios, o en algunos sitios dice, en el hebreo dice malachim. Recuerden que malach tienden a traducirlo como ángeles, pero realmente el significado en hebreo significa mensajero. Malachim, emisarios delante de él a Esav, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. En este verso aquí vemos los tres nombres que se utilizan con Esaú. Está Esav, Seir y Edom. Cualquiera de los tres es referente a la misma persona. Y dice, y ordenó a ellos diciendo, así dirán a mi señor Esav, así ha dicho tu siervo Jacob, con Labán he peregrinado y me retrasé hasta ahora. Es interesante que vamos a ver que continuamente Jacob se nombra a sí mismo como el siervo, mientras que a Esav le da título de señor, y usualmente son términos que se usan cuando hay un pacto de soberano y vasallo. En este caso está tratando a Esaú como si fuera el soberano y Jacob se está tratando como el vasallo. Y dice, tengo toros, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envié para avisar a mi señor a fin de encontrar gracia a tus ojos. Regresaron los emisarios con Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esav, y también él va a tu encuentro con 400 hombres con él. Y tenemos que entender que cuando nombra 400 hombres, usualmente es un número de personas que se usa en término militar, o sea, dando a entender que posiblemente Esaú viene con intenciones de hacer guerra contra su hermano, porque tenemos que recordar que la forma en que se fue Jacob de su casa huyendo de Esaú, porque además de que Esaú le vendió la primogenitura, sabemos que Jacob se llevó la bendición del primogénito. En una forma no muy kosher que podamos decir. Y dice, tuvo mucho miedo o temor Jacob y se angustió. Entonces dividió el pueblo que estaba con él a las ovejas, a los vacunos y a los camellos en dos campamentos. Lógico, él piensa que su hermano viene a hacerle daño y comienza a dividir la gente, lo que él tiene, en dos campamentos. Dice, pues dijo, si viene Esav contra un campamento y lo extermina, quedará el campamento restante salvado. Y dijo Jacob, Elohim de mi padre Abraham y Elohim de mi padre Isaac, el Eterno que me dijo, vuelve a tu tierra y al lugar donde naciste, que te bendeciré. Me siento pequeño ante todos los favores. Aquí en el hebreo es la palabra Gesed. Recuerden que Gesed está asociado con el pacto, con lealtad y fidelidad al pacto. Me siento pequeño ante todos los favores y toda la verdad que has hecho con tu siervo, porque solo con mi báculo he pasado este Jardén
y ahora tengo 2 campamentos, recordando que cuando él salió hacia Harán, él llevaba básicamente nada encima de él. Y ahora regresa con una tremenda familia y con muchas riquezas. Recuerden que el Señor lo bendijo mientras estuvo con Labán. Dice, sálvame por favor de la mano de mi hermano, de la mano de Esav, porque temo yo a él por si viene a exterminarme una madre con los hijos. Pero tú me habías dicho, yo te beneficiaré, pondré tu descendencia como la arena del mar, que no se podrá contar por ser tanta. Así que vemos que Jacob toma una estrategia. Él divide las personas que vienen con él, todo lo que él tiene en 2 campamentos, hace una oración y le recuerda al Padre las promesas que le hizo cuando él salió para Harán y que ahora se encuentra de nuevo regreso a su casa, a su tierra, porque fue por pedido, mandato de Hashem que él hace eso. Y dice, pernoctó allí en aquella noche y tomó de lo que traía en su mano un presente para Esav. En el hebreo es minja, porque minja también se puede entender como un regalo o como un tributo. Y tomó de lo que traía en su mano un presente para Esav, su hermano, 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas que dan de mamar con sus crías, 40 vacas, 10 toros, 20 asnas y 10 asnos. Recuerden que mientras más ganado tenía un individuo, más riqueza tenía. Y si esto es un regalo que le está haciendo a su hermano, imagínense la cantidad de animales que había ganado Jacob mientras estuvo con Labán. Esto es simplemente un obsequio, un tributo. Dice, los entregó en manos de sus siervos, poniendo cada rebaño aparte, y dijo a sus siervos, pasen delante de mí y un espacio pondrán entre rebaño y rebaño. Ordenó al primero diciendo, cuando te encuentres Esav, mi hermano, y te pregunte diciendo, ¿de quién eres tú? ¿A dónde vas y para quién son estos que están delante de ti? Le contestarás, de tu siervo Jacob es un presente enviado para mi señor Esav. Y aquí también él viene detrás nuestro. Entonces él envía estos animales, los divide en 3 grupos y los envía poquito a poquito para impresionar a Esav. Primero ve un grupo y cuando se cree que ha terminado viene otro y así sucesivamente. O sea, para dar la impresión y darle tiempo a que su hermano, si es que tiene todavía coraje con Jacob, se le vaya apaciguando. O sea, la intención de Jacob es apaciguar, porque recuerden que él se fue de una manera en que Esav estaba dispuesto a matarlo. Y dice, ordenó también al segundo, al tercero y a todos los que iban detrás de los rebaños, diciendo, como estas palabras ustedes hablarán a Esav cuando lo encuentren. Le dirán también, he aquí tu siervo Jacob viene detrás de nosotros, porque él se había dicho, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, luego veré su rostro, quizás me perdone. Pasó el presente delante de él y él pernoctó esa noche en el campamento. Se levantó en esa noche, tomó a sus 2 mujeres, sus 2 doncellas y sus 11 hijos y pasó el vado de Yabok. Es interesante que Yabok suena a Jacob. En hebreo son las mismas letras del nombre de Jacob, lo único que están invertidas. Y hay un juego de palabras, algo que no se ve en ningún otro lenguaje, pero sí se ve en el hebreo, el juego de palabras que se usa para ver la asociación entre Jacob, Yabok y luego la lucha que él tiene. En el hebreo también es muy parecido al mismo término, o sea que son 3 términos que están asociados con el nombre de Jacob. Y dice, los tomó y los hizo pasar el arroyo e hizo pasar lo que era de él. Y dice, se quedó Jacob solo y luchó un hombre con él hasta que rayó el alba. Es interesante que los comentaristas dicen que por qué Jacob se quedó solo. Y una de las cosas que ellos dicen, conforme al Talmud,
es que después que pasó toda la gente, que pasaron todos los animales, que Jacob regresa porque se le habían quedado unos jarros. Y él no quería dejarlo porque dicen que esos jarros eran los que tenían el aceite que él usó. Recuerden la primera vez que él ungió en Betel, él hizo una libación sobre la piedra que quedó como un memorial porque ahí tuvo un encuentro con Hashem. Pues de ese aceite, que ya era un aceite consagrado, se le habían quedado los jarros y él regresa. Entonces es interesante que dicen que debido a que él se arriesgó a ir solo a buscar el aceite que le quedaba, que Hashem le dice, porque arriesgaste tu vida por un jarro pequeño de aceite por mi causa, en cambio yo le repagaré a tus descendientes, los asmoneos, con un milagro que haré ocurrir para ellos con una jarra pequeña de aceite. Dando a entender una conexión con Hanukkah, porque si recuerdan, los asmoneos es de donde vienen los macabeos, eran familia y son los sacerdotes del tiempo de la época de los macabeos. Y aquí da a entender, o sea, vemos la asociación del aceite que él usó en Betel con el aceite que se va a usar o que se encuentra, con el cual ocurrió un milagro cuando es rededicado el templo. Y me estuvo eso interesante ya que pronto estamos por celebrar Hanukkah. Y dice, se quedó Jacob solo y luchó un hombre, un Ish, con él hasta que rayó el alba. Y aún en eso hay diferentes opiniones de que si realmente era un hombre, unos dicen que era un ángel, unos dicen que era el ángel de Hashem, personificando a Hashem mismo con quien él estaba luchando. Porque si vayan un momentito a Oseas, al libro de Oseas, capítulo 12. Porque aquí en el hebreo usan el término Ish. Y recuerden que Ish es lo que se usa para hombre. En Oseas capítulo 12, versos 2 y 4 en su Biblia, o versos 3 y 5 hay un Tanaj, dice, Oseas 12, 2 al 4, dice, pleito tiene Hashem con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. Recuerden que aquí pleito significa riv, y riv significa es una demanda legal que Hashem está haciendo a Judá debido al pacto. Dice, pleito tiene Hashem con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó, en Betel le halló y allí habló con nosotros. O sea que Oseas, primeramente lo que aquí traducen en el verso 3 como ángel, en el hebreo dice Elohim. Elohim, por eso algunos opinan que con quien peleó Jacob fue con Elohim. Pero también recuerden que Elohim se puede utilizar para un ser divino, no necesariamente Hashem, pero quizá un ángel. Pero entonces en el segundo verso que dice venció al ángel, aquí sí es ángel, es malach, malach en hebreo. Así que conforme a Oseas da a entender que es un ángel con quien luchó Jacob y quizá el ángel de Hashem. Mientras que en esta versión que estamos hablando ahora, cuando habla de Jacob luchando, en el hebreo dice hombre. Pero vio el hombre que no podía con él, entonces le golpeó en la cabeza del fémur y se dislocó la cabeza del fémur de Jacob cuando luchaba con él. Aunque aquí dice que lo dislocó, no creo que sea la terminología médica adecuada, porque una persona que tiene una cadera dislocada no puede caminar. Y sabemos que luego Jacob sale caminando, aunque con una cojera, pero sale caminando. Lo más probable que fue que lastimó el tendón
el área de donde está la cadera, pero que realmente no fue que se dislocó. Y dijo, envíame porque ya rayó el alba. Y le contestó, no te enviaré si no me bendices. Le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y le contestó Jacob. Y le contestó Jacob. Entonces dijo, no se llamará más Jacob tu nombre, sino Israel, porque has prevalecido delante de Dios, de Elohim, y con los hombres has podido prevalecer. Entonces, por eso las diferentes ideas de que si era un ángel, si era con Hashem mismo. Unos dicen de que el ángel que era un ángel, el ángel guardián de Saúl. Dicen uno que tuvo esa pelea. Otros dicen que ese ángel guardián de Saúl era Samael. Y si ustedes saben, dentro de los midrash del judaísmo, Samael es el nombre que le dan al líder, como decir Mijael, que es el ángel guardián de Israel y que es el líder de todos los arcángeles, porque tenemos que recordar que dentro del reino, los ángeles tienen una jerarquía. Mijael es de los que tienen alto rango y están encargados de otros ángeles. Samael viene siendo como Mijael, como Miguel, lo único que está encargado de los ángeles o mensajeros cuya función es ser adversarios. Por lo tanto, cuando Jacob tiene este encuentro con este supuesto ángel de Saúl, realmente es el mismo Samael. O sea, un ángel adversario, un mensajero adversario, es una opinión. De nuevo, si fue un hombre verdadero o si fue un ángel, otros dicen que lo más probable es que haya sido un ángel porque dice que está por salir el sol y que necesita irse. Y una de las cosas que dicen los comentaristas es que como los ángeles todos tienen que presentarse al Padre temprano en el día para alabarlo y adorarlo, que por eso tenía prisa de irse. Porque cuando él tiene este encuentro es de noche, están peleando toda la noche y el ángel, que también algunos dicen no puede ser un ángel porque un hombre no puede encontrar un ángel, pero como quiera que sea, quizá el ángel lo dejó ganar. Que dice que empezó la lucha por la noche hasta casi salir el sol. Y él le dice, déjame ir. Entonces las cosas que dicen es que te tiene que ir porque tiene que ir a presentarse a Hashem y ser parte de los que cantan alabanza y adoración al Padre. Así que hay diferentes opiniones. Lo que sí sabemos es que en esta lucha, porque recuerden que todo lo que ha pasado Jacob para llegar a este punto, va a entrar a la tierra prometida, va a recibir la bendición que se le dio a Abraham, va a llegar al cumplimiento de eso, viene con su familia, se le cambia el nombre. Recuerden que cuando hay cambio de nombre se está elevando su estatus, se está elevando espiritualmente y para la función que él va a ejercer como líder de todas las tribus de Israel. Entonces, esta lucha, algunos entienden que Rashi dice que fue más bien algo espiritual, como decir una visión, un sueño que realmente no ocurrió. Pero después vienen y dicen, si no ocurrió, entonces porque salió cojeando. O sea que no. Pero sí podemos verlo como una lucha interna, como una lucha espiritual, pero que al final vence Jacob, le ha cambiado su nombre, y de tal manera que el nombre Israel significa aquel que ha prevalecido delante de Dios y con los hombres. Recuerden que él pudo prevalecer en contra de su hermano Esaú, pudo prevalecer en contra de Labán, y aún aquí pudo tener victoria con este ser con el cual él tiene esta lucha. Y dice, le preguntó Jacob y le dijo, dime, te lo ruego tu nombre. Y le contestó, ¿para qué preguntas mi nombre? Recordemos que los nombres están asociados con la función y el destino del personaje o del individuo. El nombre le iba a dejar saber a Jacob realmente el propósito y la función de este ser que tuvo esta pelea con él, esta lucha. Y dice, llamó Jacob el nombre del lugar, ¿para qué preguntas mi nombre? Y lo bendijo a él allí.
Llamó Jacob el nombre del lugar Peniel, porque significa cara de Dios, diciendo, porque vi Elohim cara a cara y se salvó mi alma. Le alumbró el sol cuando pasó Penuel. Aquí pues es lo mismo Peniel que Penuel, lo que cambia un poquito en la vocalización, pero se refiere a lo mismo. Y se le alumbró el sol cuando pasó Penuel y él estaba cojeando sobre su muslo. Por eso no comen los hijos de Israel el tendón que se contrae, que está sobre la cabeza del fémur hasta el día de hoy, porque golpeó el mensajero la cabeza del fémur de Jacob en el tendón que se contrae. Aquí le llaman tendón, otros le dicen que se llama, que es el ligamento, otros dicen que es el nervio ciático. Si usted alguna vez ha tenido dolor en la cadera, que se le corre hasta la pierna abajo, ese es el nervio ciático y tiende a doler muchísimo. Pues imagínense lo que sufrió Jacob, porque al lastimarlo ahí, lógicamente iba a tener una cojera. Aunque aquí no dice directamente que es un mandamiento, por tradición en el judaísmo, sobre todo el judaísmo ortodoxo, no comen las patas traseras de los animales, incluyendo si se forma como un muslo, pues no se come. Ellos no lo comen porque si lo comen, tiene que pasar por un proceso en el cual el carnicero tiene que tomar tiempo para sacar el nervio y el ligamento que va directamente en ese lugar que es lo que encaja el fémur, o sea, el hueso de la pierna con la cadera. Entonces ellos no lo comen, al menos que haya sido preparado por un carnicero kosher que sabe hacerlo, y es un proceso costoso y largo. Por lo tanto, usualmente no tienden a comer esta parte del animal. Por ejemplo, la pata trasera de una vaca o la pata trasera de un cabro, de una oveja, así sucesivamente. Y lo llaman un mandamiento de la Torá, aunque aquí no especifica que es un mandamiento, pero así lo entienden ellos. Y le llaman a eso en hebreo, Gid Hanashen. Gid Hanashe, que lo relacionan con el nombre Menashe. Gid Hanashe. Está asociado con Manashe. Si ustedes recuerdan, Manashe tiene que ver con que Dios hizo olvidar, que es uno de los nombres que Joseph le da a sus hijos, que lo hizo olvidar de su familia, de su pasado. ¿Y por qué está relacionado con? Porque hace que el judío olvide que, no es que olvídese, que no se olvide de comer esa parte del animal, o sea, porque sería una violación, que no olvide el recordar lo que le pasó al patriarca Jacob. Capítulo 33. Alzó Jacob sus ojos y vio, y aquí que Esaf estaba viniendo, y con él venían 400 hombres. Entonces repartió a los hijos entre Lea, Rachel y las 2 doncellas. Colocó las 2 doncellas sus hijos primero. Y aquí vamos a ver el estatus social o el estatus que tienen ante los ojos de Jacob estas concubinas y sus esposas. Primero pone a las concubinas, luego pone a Lea con sus hijos detrás, y por último pone a Rachel y Joseph atrás de todo. Sabemos que Rachel siempre fue la favorita, entonces para asegurarse que no le pase nada a ella o darle tiempo a correr, él envía primero a las doncellas, a las concubinas, y aún a la pobre Lea, y después último Rachel. Y dice, él pasó delante de ellos y se postró a tierra 7 veces hasta acercarse a su hermano. Recuerden que postrarse 7 veces en el antiguo Medio Oriente, eso se hacía cuando una persona reconocía la superioridad del otro individuo. O sea, ahí está otorgándole autoridad a Esaú. Y sabemos que en parte eso va en contra de la profecía que el padre le dio a Raquel. Porque le dijo a Raquel que el mayor serviría al menor, y aquí vemos que el menor se está postrando al mayor. Dice,
Entonces corrió Esaú a su encuentro, lo abrazó, cayó sobre su cuello y lo besó. Es interesante que en los comentarios dicen que esta palabra que dice y lo besó, en el hebreo, esa palabra tiene unos puntitos encima de esa palabra, dando a entender que hay un significado más que lo que dice el verso. Uno entiende que quizá es que cuando se escribió quizá no correctamente el verbo. Otros dicen que no, que lo que tiene que ver es que donde dice que lo besó es que realmente Esaú trató de morderlo, trató de maltratarlo, o sea que realmente no había reconciliación entre ellos, sino que estaba fingiendo. Así que de nuevo son especulaciones respecto a qué fue realmente lo que ocurrió. Mientras que tanto, la mayoría de personas dicen que sí hubo una reconciliación entre los hermanos. Por eso dice, entonces corrió Esaú a su encuentro, lo abrazó y cayó sobre su cuello y lo besó, y ambos lloraron. Alzó Esaú sus ojos, vio a las mujeres y a los hijos y dijo, ¿quiénes son estos de ti? Y le contestó, los hijos con que agració Dios a tu siervo. Se acercaron las doncellas, ellas con sus hijos, y se postraron. Se acercó también Lea con sus hijos y se postraron. Después se acercó Joseph y Rachel y se postraron. Aquí ponen a Joseph primero que a Raquel, dando a entender indirectamente la posición superior de Joseph, que Joseph va a tener un significado o una potencia en el futuro más que todos sus hermanos, porque primero vienen las doncellas con sus hijos, Lea con sus hijos, pero aquí es Joseph el que es presentado primero ante Esaú, dando a entender la posición primordial que va a tener Joseph. Y dice, y se postraron, verso 8, entonces dijo Esaú, ¿cuál fue la intención para ti de todo el campamento que he encontrado? Y le contestó, para encontrar gracia en los ojos de mi Señor. O sea que todo lo que ha hecho Jacob hasta este momento es tratar de conseguir que Esaú tenga gracia para con él. Pero dijo Esaú, tengo mucho, hermano mío, sea para ti todo lo que es tuyo. Entonces dijo Jacob, no, los ruego, si ahora encontré gracia en tus ojos, tomará mi presente de mi mano, pues por eso he visto tu rostro, como he visto el rostro de Elohim, y fui aceptado. En el hebreo aquí dice Elohim, aquí en esta versión lo traducen como ángel. Por eso de nuevo la controversia. ¿Con quién se enfrentó Jacob? ¿Fue con un mensajero? ¿Fue con Elohim o realmente fue con un hombre? Verso 11. Toma, los ruego, mi bendición que fue traída a ti, porque me ha agraciado Dios y tengo todo. O sea que aquí ya no es una minjá, ya no es un regalo, le está diciendo a Esaú que reciba su bendición. Recuerden que Jacob le quitó la bendición a Esaú y aquí lo que él le envía, le da, que lo vea como una bendición, quizá tratando de recompensar por lo que él había hecho en el pasado. E insistió a él y Esaú tomó el presente. Dijo Esaú, partamos y vayamos y yo iré frente a ti. Entonces le contestó, mi señor sabe que los niños son tiernos y que las ovejas y las vacas que dan de mamar está su cuidado sobre mí. Si será maltratada, aunque sea un solo día, morirá todo el ganado. Pase, lo ruego, mi señor, delante de su siervo, mientras yo conduciré lentamente al paso de la faena que tengo delante de mí y al paso de los niños hasta que yo llegue a mi señor en Seir. Sigan viendo cómo Jacob sigue refiriéndose a siervo y a Esaú lo sigue refiriéndose como señor. Y Esaú quiere seguir que vayan juntos hacia Seir. Y dice, no, vete tú adelante porque los niños están muy tiernos y los animalitos, y poniendo una excusa. O sea, porque a pesar de él no confía 100% de su hermano. Verso 15, dijo Esaú, dejaré ahora contigo de la gente que está conmigo. Y le contestó, ¿para qué esto? Encontraré gracia en los ojos de mi señor. O sea, tampoco quiere que le deje gente de Saúl con ellos. Volvió en el día aquel Esaú a su camino a Seir,
Y Jacob partió a Sucot y construyó para él una casa y para su ganado hizo cabañas. Por eso llamó el nombre del lugar Sucot. O sea que de nuevo Esaú siguió para Seir. Y a pesar de que Jacob le dice que lo va a ver allá, él va por otro camino y llega a un lugar en el cual él construye una casa y construye cabañas para su ganado. Cabañas, recuerden que es Sucot, por eso el lugar se llama Sucot. Pero interesante que en el verso 18 dice, llegó Jacob completo a la ciudad de Shechem. Aquí el término completo en hebreo es la palabra Shalem. Shalem, dando a entender que cuando Jacob llega ahí, llega sano, sin que le faltara nada. En otras palabras, que su cojera ya no existía, llegó completamente sano. Y es interesante de que ellos asocian esa sanidad con Malaquías. Si van al libro de Malaquías, profeta Malaquías, en el libro de Malaquías, si usted tiene un Tanaj, va a ser en el capítulo 3, verso 20. Y en su Biblia regular va a ser en el capítulo 4, verso 2. Malaquías 3:20 o Malaquías 4:2, dependiendo lo que usted esté utilizando. ¿Y por qué está relacionado de que Jacob llegó sano? Porque en el verso 32 del capítulo 32 dice, después que peleó con el ángel o con el mensajero, le alumbró el sol cuando pasó Penuel, le alumbró el sol. Y en el Malaquías 3:20 o Malaquías 4:2 dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. El sol de justicia se puede entender como hablando del Mashiach. Y en sus alas traerá salvación o sanidad. Se puede entender que otra forma de decir Zitzit es alas. O sea, en base a esa versos, esa profecía en Malaquías, es que la mujer que tenía el flujo de sangre sabía que si tan solo tocaba los zitzit, si solo tocaba las alas, las esquinas del manto de Yeshua, el sol de justicia la sanaría. Entonces por eso cuando después que Jacob tiene la pelea, la lucha que tiene, y está por salir el sol, ese sol de justicia, cuando él viene a llegar a Sucot, llega completamente sano. Así que llegó Jacob Shalem a la ciudad de Shechem, que está en la tierra de Canaán, tras llegar desde Padán Aram y acampó frente a la ciudad. Entonces compró la parte del campo donde había tenido su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Shechem, por 100 quesitot. Aquí quesitot es una medida, no se cree que eran monedas, porque para este tiempo aún no existían monedas, pero era una medida con la cual se podía comprar o vender. Algunos dicen que eran ovejas, por 100 ovejas, un ejemplo. Erigió allí un altar e invocó en él a Elohim, Elohim de Israel. Y recuerden que el altar, el propósito no es tanto que sea un altar funcional para sacrificios, sino que un lugar memorial. Porque recuerden que él acaba de venir de Padán Aram, llega sano, llega con su familia, venció al hombre o el mensajero con el cual tuvo la lucha y llega completamente bien. Por lo tanto, él en una forma de agradecimiento levanta un memorial, un altar. También compra parte del campo donde él está quedándose en Shechem. Recuerden que hasta este momento hay 2 compras de tierra, que es la que hizo Abraham en Macpela y ahora Jacob en Shechem. Recuerden que Shechem es Siquem, que hoy día es lo que se llama Nablus. Capítulo 34. Dice, salió Dina, hija de Lea,
que había dado a luz para Jacob a ver a las hijas de la tierra. Y de nuevo aquí siempre la controversia. Unos dicen que Dina hizo algo que no tenía que hacer, que era una muchachita joven, se va, que no era lo usual de una doncella, de una jovencita que está en edad para casarse, salir así, y cuando dice ver las hijas de la tierra, da a entender que las intenciones de ella, no que fueran malas, pero que hizo algo que no debió haber hecho. Otros dicen que no, que era una joven curiosa, que imagínense, acaba de salir de Padán Aram, que era allá tremendo lío con el tío de Jacob, todo lo que había pasado, el viaje largo, al fin llegan a un sitio. Es como cuando los jóvenes van a la ciudad, al metrópolis, y ven todo, las luces, las tiendas, las cosas, pues se creen que están en el paraíso. Pues dicen otros que esa era la intención de ella, ella quería ver, quería conocer, tiene una edad que necesita salir. Y dice en el verso 2, la vio Shechem, hijo de Hamor, el Heveo, príncipe de esa tierra, la tomó, se acostó con ella y la violó. Es interesante que Hamor en hebreo significa asno, hijo de un asno, básicamente. Pero era príncipe de esa tierra porque su papá tenía una posición política muy alta. Pero de nuevo los verbos que utiliza para decir lo que le pasa a Dina va en ascensión en términos de mal en peor. Dice, la tomó, se acostó con ella y la violó. O sea que lo que hizo fue algo muy desagradable, muy malo, muy horrible, y por eso vamos a ver las consecuencias de esto. Pero a pesar de lo que él hizo, dice en el verso 3, se apegó su alma a Dina, hija de Jacob, amó a la muchacha y habló al corazón de la muchacha. Si ustedes recuerdan el episodio de David, el hijo de él, que se enamora de una media hermana y la engaña, y después que la viola, la desprecia. No quiso saber más de ella. Aquí fue al revés. A pesar de que este muchacho hizo algo mal, luego él se apegó, o sea, realmente se enamoró de ella y la quería como esposa. Lo único fue que la forma en que hizo todo, pues no fue la mejor. Entonces habló Shechem a Hamor su padre diciendo, toma para mí esta muchacha por esposa. Porque recuerden que eran los padres los que hacían los arreglos matrimoniales. Jacob oyó que deshonró Shechem a Dina, su hija, mientras sus hijos estaban con su ganado en el campo, y cayó Jacob hasta que ellos vinieron. Salió Hamor, padre de Shechem, a Jacob para hablar con él. O sea que Jacob no reaccionó en el momento, sino que esperó a que llegaran sus hijos para contarle lo que había pasado. Los hijos de Jacob vinieron del campo. Cuando oyeron lo sucedido, se afligieron los hombres, se enojaron mucho, porque una infamia se había hecho en Israel a acostarse con la hija de Jacob, ya que así no debe hacerse. Entonces habló Hamor con ellos diciendo, Shechem, mi hijo, se apasionó su alma por vuestra hija. Den por favor a ella para él por esposa. Ustedes se casarán con nosotros, vuestras hijas darán a nosotros y nuestras hijas tomarán para ustedes. Con nosotros habitarán y la tierra estará delante de ustedes. Residan, comercien en ella y adquieran propiedad en ella. Aquí hay un comentario que dice en este Tanakh es que lo que aquí le ofrece Hamor es equivalente a lo que actualmente se llamaría hoy día una carta de ciudadanía. Recuerden que Jacob está viviendo ahí como extranjero, no pertenece ahí. Tomás, sucede esto. Verso 11, dijo Shechem al padre, los hermanos de ella, de Dina, encontraré yo gracia a vuestros ojos, y lo que digan a mí lo daré. Aumenten sobre mí mucha dote y regalo, que los daré tal como me digan, y denme la muchacha por esposa. O sea, estaba dispuesto a dar mucho dinero, a dar un pago, un dote bien alto, por asegurarse de que le dieran a Dina como esposa. Entonces contestaron los hijos de Jacob a Shechem y a Hamor su padre, hablando con astucia, pues él había deshonrado a Dina su hermana, y le dijeron a ellos,
No podemos hacer esta cosa de dar nuestra hermana a un hombre que él tiene prepucio, porque es deshonra ello para nosotros. Solamente de esta forma consentiremos a ustedes. Si ustedes serán como nosotros, circuncidando entre ustedes todo varón. Entonces les daremos nuestras hijas y a vuestras hijas tomaremos por nosotros, para nosotros, habitaremos con ustedes y seremos un solo pueblo. Pero si no nos han de oír para circuncidarse, entonces tomaremos nuestra hija y nos iremos. O sea, aquí los hijos de Jacob tratan como que están de acuerdo, pero le piden que por favor se circunciden. Lógico, lo que hizo Shechem es horrible ante los ojos de ellos. Entonces lo están engañando, porque dice, parecieron bien sus palabras a los hijos de Hamor y los ojos de Shechem, hijo de Hamor. No se demoró el muchacho en hacer la cosa porque deseaba la hija de Jacob y él era más distinguido de toda la casa de su padre. Vino Hamor con Shechem su hijo al portón de la ciudad y hablaron a los hombres de su ciudad diciendo, los hombres estos están en paz con nosotros, se sentarán en la tierra y comerciarán en ella. Y respecto a la tierra, aquí que basta es delante de ellos. A sus hijas tomaremos para nosotros por esposas y a nuestras hijas daremos a ellos. Pero solo así nos consentirán los hombres en habitar entre nosotros para ser un solo pueblo, que se circuncide entre nosotros todo varón como ellos están circuncidados, sus ganados, sus patrimonios y todas sus bestias. ¿Acaso no son nuestros? Solamente los complaceremos y habitarán con nosotros. O sea, dando a entender que lo único que tienen que hacer es circuncidarse y todo lo que ellos tienen serán de nosotros. Oyeron a Hamor y a Shechem su hijo, todos los que acudían al portón de su ciudad, y se circuncidó todo varón, todo el que acudía al portón de su ciudad. Recuerden que los portones de la ciudad era que se hacían las transacciones legales y sociales de la comunidad. Y todos, pues, y Hamor y Shechem lo van a hacer, que son los príncipes, pues, en otras palabras, no les quedó más remedio que todos ellos hacer lo mismo. Ocurrió en el tercer día, cuando estaban doloridos, que tomaron 2 hijos de Jacob, Shimón y Leví, hermanos de Dina, cada uno su espada. Entraron en la ciudad que estaba confiada y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Shechem, su hijo, mataron a filo de espada. Tomaron a Dina de la casa de Shechem y salieron. O sea que hasta este momento Dina estaba todavía en la casa de él. O sea, él no la había entregado, no la había devuelto a su familia. Y aquí sus 2 hermanos, porque los 2 son hijos de Lea, igual que Dina, Shimón y Leví, vinieron y esperaron al tercer día que sabían que todos los varones estaban adoloridos y los mataron. Los hijos de Jacob vinieron a tomar despojo de los cadáveres y saquearon la ciudad que había deshonrado a su hermana. Entonces los restos de los hermanos vinieron y tomaron despojo de toda la ciudad. A sus ovejas, sus vacunos, sus asnos, a lo que había en la ciudad y a lo que había en el campo tomaron. A toda su riqueza, a todos sus niños y a todas sus mujeres llevaron cautivos y saquearon todo lo que había en la casa. Entonces dijo Jacob a Shimón y a Leví, me han turbado, haciéndome abominable para los habitantes de la tierra, el cananeo y el pereceo. Pero yo tengo poca gente y si se reúnen contra mí y me atacan, seré exterminado yo y mi casa. Y le respondieron, ¿acaso como a una ramera se tratará nuestra hermana? O sea, Jacob aquí tiene miedo de que se levanten toda la ciudad en contra de ellos por lo que había ocurrido. Pero los hermanos dicen que esa no es la forma de tratar a una hija de Israel, porque la trataron como si hubiera sido una ramera. Capítulo 35, dijo el Eterno a Jacob, levántate, sube a Betel, mora allí y haz allí un altar a Elohim, que se mostró a ti cuando huías de Esaf, tu hermano. Entonces dijo Jacob a su casa y a todo el que estaba con él, quiten los ídolos extraños que hay dentro de ustedes, purifíquense y cambien vuestras ropas. Que recuerden que acaban de hacer lo que hicieron en Shechem, tomaron todo lo que había, lo más probable, tomaron de los ídolos que habían, y todos tenían que purificarse por la gran matanza que hubo. Nos levantaremos, subiremos a Betel y haré allí un altar a Dios que me respondió en el día de mi sufrimiento y estuvo conmigo en el camino por el cual anduve.
Y entregaron a Jacob todos los ídolos extraños que había en sus manos y los aretes que estaban en sus orejas. Y Jacob los enterró debajo del terebinto que estaba junto a Shechem. Partieron de allá y sobrevino un terror de Elohim sobre las ciudades que estaban alrededor y no persiguieron tras los hijos de Jacob. O sea que el miedo que tenía Jacob de que vinieran los demás a atacarlo por lo que hicieron Simeón y Leví, resulta que a la gente le vino un miedo a causa de ello, fue al revés. Porque Hashem puso el temor del pueblo de Israel sobre las demás naciones y comunidades alrededor. Dice, llegó Jacob a Luz, que se encuentra en la tierra de Canaán, que ella es Betel. Él con todo el pueblo que estaba con él. Construyó allí un altar y llamó el lugar Elohim de Betel, porque allí se le había revelado Elohim cuando huía de su hermano. Falleció Débora, nodriza de Rebeca, y fue enterrada al pie de Betel, en lo bajo del llano. Y llamó a su nombre Alon Bahut, que significa encina de los llantos. Se mostró Elohim a Jacob nuevamente cuando éste venía de Parán Aram y lo bendijo. Le dijo Elohim, tu nombre Jacob no será llamado más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. O sea, aquí una segunda vez, porque aquí Elohim directamente confirmando el cambio de nombre. La primera vez había sido un mensajero, algún personaje divino, pero aquí es Elohim directamente, le dice, ahora tu nombre es Israel. Le dijo Elohim, yo soy el Shaddai, fructifícate, auméntate, nación y conjunto de naciones serán de ti, y reyes de tus caderas saldrán. La tierra que entregué a Abraham y a Isaac, a ti te la daré, y a tu descendencia detrás de ti le daré la tierra. O sea que aquí es la confirmación, el paso del pacto de Abraham y Isaac a Jacob. Subió de sobre él Elohim en el lugar que había hablado con él. Entonces erigió Jacob un monumento en el lugar que había hablado con él, que era un monumento de piedra. Libó sobre él libación, vertió sobre él aceite. Llamó Jacob el nombre del lugar donde había hablado allí con él, Elohim Betel. Partieron de Betel y cuando todavía faltaba un trecho de tierra para llegar a Efrat, dio a luz Rachel, pero le fue difícil su parto. Y cuando se le puso difícil su parto, le dijo la partera, no temas porque también este será para ti un hijo. Sucedió que al salir su alma, porque murió, que llamó su nombre hijo de mi sufrimiento o Benoni. Pero su padre lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Falleció Rachel y fue enterrada en el camino a Efrat, que es Betlehem. Y erigió Jacob un monumento sobre su tumba, que es el monumento de la tumba de Rachel hasta hoy. Con respecto a eso, hay dos comentarios. Uno que dice que el lugar que hoy día van y hacen peregrinación y van y los judíos le oran allí y aún los musulmanes van allí, que realmente no es el lugar, que en otro sitio. Pero que este es el que tradicionalmente llaman la tumba de Rachel, que hoy día pues de nuevo está en manos de los palestinos. Dice, partió Israel y tendió su tienda más allá de Migdal Eder. Migdal Eder significa la torre de pastores. Qué interesante, en Miqueas 4, verso 8 lo menciona y dan a entender que Migdal Eder era el lugar donde los sacerdotes, los levitas del templo criaban las ovejas que iban a ser usadas como ofrendas en el templo. ¿Okay? Que Migdal Eder es el lugar donde se criaban las ovejas que iban a ser utilizadas como ofrendas en el templo. Por lo tanto, los pastores aquí son levitas. El verso 22 dice, ocurrió asentarse Israel en la tierra aquella, que fue Rubén e hizo acostar a Bilha, concubina a su padre, y oyó Israel. Y de nuevo, aún con esto hay controversia. Algunos judíos dicen, para no hablar mal de Rubén, de lo que realmente hizo Rubén fue que movió la cama de Jacob, la pasó de la tienda de Bilha, se la pasó a Lea.
porque recuerden que Bilha era la sierva de Rachel. Rachel está muerta y Rubén, para evitar que su padre pusiera a Bilha como esposa, cambió, le quitó la cama de esa tienda y se la pasó a la tienda de Lea, que es la madre de Rubén. Otros dicen que no, que realmente Rubén tuvo relaciones sexuales con Bilha en una forma de mostrar que era usurpar la autoridad de su papá. Murió Rachel. Recuerden que había siempre la espinita esa entre Rachel y Lea, y Rubén, recuerden que el primogénito, y es el primer hijo de Lea, pues él defiende mucho a su mamá. Pues entonces al morir Raquel, él viene y se acuesta con ella, porque una vez un hijo se acuesta con una concubina, su padre no puede volver a tener relaciones con ella. Pues lo hace, y muchos entienden que lo que hizo fue usurpar la autoridad de su padre de Jacob. También en forma de enojo, en forma de quizás de una revancha, una venganza por su madre Lea, por la forma en que Jacob trataba a Lea. Pero interesante, vayan a Primeras de Crónicas, capítulo 5. Porque como dije, algunos judíos lo pintan lo más bonito, de que realmente lo que movió fue la cama y no fue que se acostó con ella. Pero en Primeras de Crónicas, capítulo 5, verso 1, dice: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. O sea que aún Crónicas ven que lo que hizo Rubén realmente fue que se acostó con Bilha, que fue una usurpación de autoridad, y por eso él perdió la primogenitura, que sabemos que luego más adelante Jacob bendice a los hijos de José y los hace parte de las tribus, los adopta. Así que lo que hizo Rubén no fue muy bueno. Y dice, y fueron los hijos de Jacob 12, los hijos de Lea, Rubén, primogénito Jacob, Shimón, Leví, Yehudá, Isahar y Zebulón. Los hijos de Rachel, Joseph y Benjamín. Los hijos de Bilha, doncella de Rachel, Dan y Naphtali. Y los hijos de Silpa, doncella de Lea, Gad y Asher. Estos son los hijos de Jacob que le fueron dados a luz en Padán Aram. Pero sabemos que el único que nació en la tierra de Israel como tal fue Benjamín. Que dicen Canaán, pero sabemos que Canaán es Israel. Verso 27, vino Jacob a Yitzhak su padre en Mamre, Kiriat Arba, que es Hebrón, donde habían peregrinado Abraham e Yitzhak. Fueron los días de Yitzhak 180 años. Pereció Yitzhak, falleció, se reunió su pueblo anciano y lleno de días, y lo enterraron Esav y Jacob, sus hijos. Así que vuelven a reunirse los hermanos para el fúnebre de su papá, que Yitzhak tiene 180 años cuando fallece. Y luego en el capítulo 36 habla de la descendencia de Esav. Y dice, estas son las descendencias de Esav, el cual es Edom. Recuerden que él se casó con hijas de Canaán y una hija de Ismael. Y ahí tienen otras concubinas y tienen otra serie de hijos, los cuales no voy a estar leyendo todo. Quiero que vayan al verso 12. Al verso 12. Dice, Timna era concubina de Elifaz, hijo de Esav. O sea que Timna es concubina de Elifaz, el primogénito de Esav, y dio a luz para Elifaz a Amalek. Amalek, el famoso Amalek. Así que Amalek viene siendo nieto de Esav, de una concubina de su primogénito Elifaz. Pero es interesante que por ser hijo de una concubina no tiene los mismos derechos de herencia que un hijo de una esposa.
Por eso es permitido, y Hashem mismo dice, vayan a Deuteronomio 25. Deuteronomio 25 con respecto a Amalek. En Deuteronomio 25, versos 17 al 19. Dice, y esto lo dice Hashem, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Elohim. Por tanto, cuando Hashem tu Elohim te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Hashem tu Elohim te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. O sea, exterminarlo de tal manera que no, ni siquiera exista la memoria de Amalek. Y vayan a Éxodo 17. Éxodo 17. Capítulo 17, verso 8 al 16. Éxodo capítulo 17, verso 8 al 16. Dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Elohim en mi mano. Hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Hashem dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Moisés edificó un altar y llamó su nombre Hashem Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Hashem, Hashem tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Todo aquellos que se oponen a la existencia de Israel tienen el espíritu de Amalek, el mismo sentir de Amalek. Por lo tanto, a pesar de que es nieto de Esaú, que biológicamente es familia en términos de herencia, en términos de estatus, Amalek no tiene lugar ante los ojos de Hashem. Si Hashem dice que hay que destruirlo, hay que destruirlo. Eso no significa que usted agarre una escopeta y usted mismo lo haga. Lo que sí quiere decir que el que es enemigo de Israel es enemigo de Hashem. Y el que es enemigo de Hashem es enemigo mío. Pero vayan a Deuteronomio 23. Deuteronomio 23, verso 8. Deuteronomio 23, verso 8. Y aquí también le está hablando Hashem. Y aquí te está diciendo Hashem directamente, no aborrecerás al edomita porque es tu hermano, al de Edom. O sea, familia de Esaú, directa, linaje directo de Esaú, no se puede aborrecer. Sin embargo, él te dice, destruye a Amalek. Porque de nuevo, Amalek es hijo de una concubina. En términos de herencia y de pacto, no tiene el mismo estatus que Esaú. Porque a pesar de Esaú, que menospreció la primogenitura, que menospreció la bendición, el hijo de Jacob, de Isaac, hermano de Jacob, es familia.
Y sabemos, conforme dice las profecías en el judaísmo, de que lo que es Edom, Moab y Amón, el Mesías mismo va a lidiar con ellos. ¿Okay? Y sabemos que si leen las haftarah del profeta asociado con esta porción, es el libro de Abdías, Obadiah, que tiene que ver con lo que le ocurre a Edom. Porque Edom se mofó, se rió, se gozó cuando el pueblo de Judá fue llevado al exilio. Cuando una persona está caída, usted no va y lo pisotea más duro. Eso es lo peor que usted puede hacer, aunque sea su enemigo, usted no va y se regocije en el dolor y la angustia de otro. Y Edom hizo eso cuando a Judá se lo llevaban en cautiverio. Pero a pesar de, es hermano de Israel, es hermano de Jacob, que viene siendo Israel. Por lo tanto, pero Amalek sí, con Amalek no se puede tener ninguna compasión, ninguna pena por lo que hizo. Recuerden que ese es el sentir o el espíritu de todo aquel que se quiere ir en contra de Israel, destrucción total de Israel. Ok, con eso se termina la porción de hoy. No sé si habrá alguna persona que tenga alguna pregunta, si alguien aquí tiene algún comentario o pregunta que quiera hacer. No sé. ¿Alguna persona? ¿Naide? ¿Hay preguntas, comentarios? No sé si alguien en Facebook quizá tenga una pregunta. Ok, pues si no hay preguntas o comentarios, recuerden que mañana a las 8, Pastor Vargas tendrá el servicio Shaharit. También se transmite por la radio Yeshua Tamir Argentina Radio. Y luego a la 1 estaremos aquí para celebrar la Minjá. ¿Okay? Así que si no hay comentarios ni preguntas, entonces espero que continúen teniendo un bendecido Shabbat. Y nos veremos mañana si el Señor así lo permite. Así que Shabbat Shalom.